Bueno, y esta semana, entre otras tantas movidas que hubo en la calle de distintos sindicatos, en algunos casos el tema eran las vacunas y en otros eran temas intrínsecamente del trabajo, del tema del día a día y del trabajo. Una de esas manifestaciones que se dieron en el Bajo de la ciudad de Buenos Aires tuvo como protagonistas al sindicato de choferes particulares que realizaron una protesta acusando a Techin de fraude laboral porque los obligan a renunciar y después los retoman como monotributistas. La cantidad de gente de pronto es muy significativa y no tan significativa, ¿no? Digo, tienen aproximadamente 300 choferes con un encuadre laboral complicado y la protesta es por 26 despidos efectivos. Pero me imagino que esto es como una pinta en el medio de todas las cosas que debe llevar adelante Techin y que seguramente ustedes están al tanto. Bienvenido a la columna vertebral, Luis. Nora Anchar te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias Nora, y bueno, un saludo para la audiencia. Contanos un poco cómo es cuál es la maniobra exactamente por la que hacen renunciar a la gente y que después lo tercerizan con otra empresa en monotributo. Bueno, el tema con Techin lo podemos separar en dos etapas. La primera es los choferes directos que tiene Techin, su directorio, Paolo Roca, su hijo Ludovico Roca, y el resto del directorio del holding. Ustedes saben, y la audiencia también lo sabrá, que Techin es un holding el más grande de la Argentina, el que mayor factura, y Paolo Roca es el hombre más rico de la Argentina. Tomando las palabras del presidente Alberto Fernández, esta gente tiene una miserabilidad muy particular, porque lo que hace esta empresa es casi del medioevo, no reconocer trabajadores, actuar lisa y llanamente con fraude laboral, a la ley de contrato de trabajo, a la ley de convenciones colectivas. Por ejemplo, los choferes de su directorio, ninguno está encuadrado en el sindicato de choferes particulares. Y ellos aducen que tienen una multiplicidad de sindicatos dentro de su holding. Bueno, a ver, el que es chofer, en este caso, y transporta personas, debe estar encuadrado en el convenio de choferes, no en el convenio de metalúrgicos o en el convenio de petroleros. Y es lo que nosotros le queremos hacer notar a la gente de Techin. Obviamente lo hacen porque el salario nuestro es sensiblemente superior al de otras organizaciones hermanas. Entonces, no solamente hacen un fraude a los aportes sindicales y un fraude al trabajador en su salario, sino también hay un claro fraude a la ley de evasión impositiva, porque ellos con lo que están haciendo están evadiendo al fisco y hay un fraude a la ley penal tributaria claro en este sentido. Así que es lo que nosotros le hicimos notar. A ver, Luis, vamos a encuadrar un poquito el trabajo de ustedes, porque quizás por defecto, quizás por costumbre, cuando uno piensa en un chofer y 4 ruedas, piensa en Moyano, piensa en camioneros o piensa en la UTA. Pero el sindicato de choferes particulares, el universo al que ustedes representan y defienden, ¿cuál es la tarea que cumplen? Nosotros, por lo que dice la personería gremial número 4, que es la que tiene el sindicato de choferes particulares, en principio quería historiar un poco nuestro sindicato. Nuestro sindicato es un sindicato nacido al calor de Perón y Eva Perón. El primer secretario general de nuestro gremio, Francisco Molina, fue el chofer de Eva Perón. Entonces, de ahí nacimos. Nosotros fuimos de los primeros sindicatos peronistas, anteriormente al sindicato de choferes particulares que cumplió 76 años el día martes de su fundación, el 18 de mayo de 1945, y obtuvo la personería gremial bajo resolución número 1 del 2 de enero del 46, y la firmó Domingo Mercante, que fue el que sucedió al general Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo que dice nuestra personería y lo que dice nuestro estatuto es que todo conductor de un motor móvil de una persona física y jurídica es chofer particular. Para ponerlo en buen criollo, todo aquel conductor que transporta personas es un chofer particular, ya sea chofer de embajada, chofer de empresario, chofer de personas
físicas, que puede ser una fundación, un sindicato, una empresa, una SRL, como los que transportan personas físicas. O sea que cosa. queda afuera el trabajo de remis, que debe ser otro sindicato, o no tienen, no sé, y obviamente el de taxistas. Queda fuera el de taxista porque tiene su propia actividad, pero el de remis no, porque cuando se fundó el sindicato de choferes en el 45 el remis no existía. La primera remisera que hubo en la Argentina, que fue la Remises Talcahuano, que estaba frente al Palacio de Justicia, es del año 52. Así que nosotros tuvimos los primeros afiliados a los remises, que eran un auto de lujo, y era el que tenía un chofer que trasladaba a personas de cierto rango social. Generalmente inclusive estaban en las cocherías. Hay un viejo lema que rima, dice que era el chofer de cochería cuando te casabas o cuando te morías. Así que bueno, ese era el chofer que era del remis antiguamente. Después se masificó. Está buenísimo. ¿Laura? Sí. Sí, no, yo lo que quería saber era si para pertenecer al sindicato tenías que tener ser planta permanente, digamos, o cómo están encuadrados en esto, por ejemplo, el Uber, que también es un chofer particular. Bueno, buena pregunta. En principio, lo que le quiero decir, terminando el tema de remises, tenemos un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo del 2019 que dice que todos los remises son del Sindicato de Choferes Particulares. Pero anteriormente teníamos un fallo del Ministerio de Trabajo, que es el 1668 del 2015, que el ministro de Trabajo de ese momento, el ministro Tomada, dice que los choferes particulares, los remises son choferes particulares, tanto los administrativos, los choferes, como los encargados. Volviendo al tema Uber, nuestra secretaria general Andrea Aranda, siguiendo siempre el concepto del general Perón, que hay que adentrarse a la evolución, cuando surgió el tema de las aplicaciones móviles, nosotros incorporamos la rama aplicaciones móviles al sindicato. ¿Por qué? Porque independientemente que tenemos diferencias con la empresa Uber, Cabify, Didi, que son las que hacen aplicaciones móviles, porque no encuadran a sus trabajadores en el convenio colectivo de trabajo de choferes, que es el 709/15, nosotros a los choferes los tratamos de incorporar al sindicato. Esto es un contrasentido de alguna manera, porque los sindicatos representamos a trabajadores en relación de dependencia. Y ustedes dicen, ¿por qué ustedes toman, en este caso, trabajadores monotributistas y los tienen en el sindicato? Bueno, en principio, afiliados no los tenemos de alguna manera como adherentes. ¿Pero por qué? Que si quieren, es medio sugestivo esto, pero lo tenemos porque, como dice nuestra secretaria general, la función del sindicato del siglo XXI no es solamente defender derechos laborales y salarios, como hacíamos en el siglo anterior. Hoy tenemos que también ver cómo encuadramos trabajadores y los registramos. Este es el gran desafío de los sindicatos del siglo XXI. No nos olvidemos que tenemos la misma cantidad de trabajadores en blanco que teníamos en 1950. Tenemos 10 millones y tenemos 10 millones fuera del sistema, el 50%. Entonces, lo que tenemos que hacer, como hacemos con la gente de Paulo Roca, tercerizan el servicio y bueno, no hay ningún problema que tomen empresas tercerizadas, pero que estén dentro del convenio, que los tengan a los trabajadores registrados. Porque si no, volvemos al medioevo. El señor feudal por lo menos le daba casa y comida al esclavo, al siervo de la gleba. Hoy los empresarios, ni siquiera eso, porque a los trabajadores no nos alcanza ni para mantener nuestros hogares. Así que hemos retrocedido en este sentido. Y el sindicato obviamente esto no lo va a permitir. Porque incluso en esto que vos hablás de la cantidad de gente que trabaja por monotributo, le tenés que agregar que en muchos casos ni siquiera monotributo, o sea, es el negro total de la recaudación diaria, sin ningún tipo de registro ni aporte a ninguna parte. Esto hablando de algunas empresas, no solamente empresas de transporte de personas, sino en general, en muchísimos lugares se da este tema. Entonces, habiendo encuadrado todo esto y teniendo en cuenta que hay alrededor de 300 choferes que están en una situación precaria en el marco de Techin, y que hace poco desplazaron a 26 para hacer los monotributos. ¿Cuál es la salida? ¿Qué les dice el Ministerio de Trabajo?
Bueno, nosotros le solicitamos al Ministerio de Trabajo una audiencia, que cita una audiencia de conciliación a la empresa y que la empresa trate de revertir este tema. Nosotros hemos tenido el otro día, cuando nos movilizamos a la empresa, al edificio de Catalinas, anteriormente habíamos hecho una inspección a las oficinas de Buchar, tratando de hacer un relevamiento y una inspección a fin de ver si podíamos revertir todo esto, que nosotros ya lo veníamos viendo porque los trabajadores nos lo iban contando. No tuvimos respuesta en ese momento y por eso se imaginan que en pandemia lo que uno no quiere es movilizar, porque tenemos que respetar la distancia social, tenemos que tratar de ver cómo podemos evitar el contagio de nuestros trabajadores, que todos los días tenemos compañeros contagiados y lamentablemente tuvimos que lamentar una pérdida de un trabajador que falleció esta semana. No nos quedó más remedio que hacerlo, porque el sindicato no puede hacer oídos sordos ante el reclamo del trabajador, del chofer. Así que ahora la gente de Techín quedó en armar una mesa de diálogo y ver cómo lo podían revertir. Lo que ellos dicen es que su empresa es tan grande que tienen que ir hablando con distintos sectores para hacer un relevamiento de lo que nosotros le planteamos y ver cómo lo solucionan. Bueno, Luis, le dimos un plazo. hay una cosa que no entiendo, digo porque no entiendo cómo la empresa madre maneja esto. Terceriza con otra empresa. Ahora, si yo, empleado, para seguir teniendo el trabajo, acepto pasar a otra empresa, ¿cómo hace Techín o el ministerio para obligar a esa empresa que los tenga en relación de dependencia, si el servicio que ellos, o sea, si ellos se conforman como empresa con monotributistas? Bueno, ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bueno, justamente eso es lo que planteábamos anteriormente cuando decimos que los sindicatos, el desafío del sindicato del siglo XXI es registrar trabajadores. Nosotros hicimos una inspección también a la empresa que tercerizan, son 3 o 4 empresas que trabajan para Techín, pero en este camino hay varias empresas que hacen exactamente lo mismo. Hidrovía, Banco Francés, por nombrar algunas, que están en la misma tesitura que Techín. Lo que nosotros hicimos es hacer un relevamiento también a esas empresas, hacer una inspección, y ahí detectamos que esos trabajadores estaban como monotributistas para estas empresas. Y lo que hacemos es citar a la empresa y intimarla que regularicen a los trabajadores en el convenio colectivo. Porque, como le explicamos a la gente de Techín, nosotros, si ellos quieren tercerizar, nosotros no tenemos problema mientras el trabajador continúe con el trabajo. Ahora, lo que no vamos a permitir es que estén precarizados. Quieren tercerizar, que tercericen, pero que al trabajador, la empresa que tomen los recaudos que estén debidamente registrados. En vez de que trabajen para Techín, trabajen para otra empresa, en este caso como lo están haciendo con Otay, bueno, que lo hagan, pero que Otay, que tomen los recaudos de que estén debidamente registrados. ¿Por qué? Porque si no, lamentablemente, ellos van a ser solidarios con respecto al tema del trabajador y van a tener un problema, porque ellos como empresa deben fijarse que en sus contratos los trabajadores que estén tercerizados estén en los convenios. Hoy las empresas nos suelen pedir declaraciones juradas a los efectos de ver si esos trabajadores tercerizados están en el convenio. Techín no lo hizo. Así que bueno, Laura, es lo que le hemos pedido a la empresa. Sí, a mí quedó clarísimo, digamos, que además en esta situación de pandemia que estamos viviendo todos, que la empresa más rica del país precarice a sus empleados, provoca una indignación mayúscula, digamos. Yo, antes de cerrar la nota, quería destacar que además este es un sindicato que tiene una secretaria general mujer, que lamentablemente hoy no la tenemos acá, que es Andrea Aranda, y que vos la mencionaste en más de una oportunidad. ¿Cómo es ser el secretario adjunto de una mujer? Porque ahora parece que las mujeres se van a venir pisando fuerte en la CGT. ¿Vos cómo la ves a ella dentro de la nueva organización de la CGT? Bueno, en principio le quiero dar una noticia. Andrea justo está llegando, así que yo le voy a responder esa pregunta y después usted le pregunta lo que quiera a Andrea, que está llegando ahora. Bueno.
Pero para nosotros, en principio, es un orgullo tener a Andrea como secretaria general. Lo digo como miembro del Consejo Directivo y lo digo como trabajador. Primero porque Andrea ha sido, en la historia de nuestro sindicato, la secretaria general mujer. Primero fue la primera mujer en ingresar al sindicato y entrar al Consejo Directivo después de más de 50 años. Andrea es secretaria adjunta del año 2006, va por su 4º mandato, en un sindicato de hombres. ¿Tá? Así que es muy difícil para ella, pero nosotros hemos comprendido la necesidad de incorporarla, porque es una gran dirigente, porque tiene una visión estratégica que tienen pocos compañeros y pocas compañeras dentro del movimiento obrero, y para nosotros obviamente es un orgullo.